Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas al Pase, bienvenidos, bienvenidas a otra semana en el Destape. Empieza la cuenta atrás porque el lunes que viene a esta hora se va a encender la cámara y va a estar Roberto Navarro. Ustedes que vienen preguntando todo el verano por él. Bueno, 2 de febrero, entonces el regreso de Roberto Navarro. Me quedan entonces unos días en este lugar que vengo ocupando desde hace algunas semanas. Y saben que he aprovechado este ámbito, y les agradezco a todos la paciencia por haberme permitido hacerlo, para mechar algunas cuestiones de la actualidad que estamos viviendo, que por otro lado me tiraba los centros perfectos a la cabeza, con algunas cuestiones más de fondo que yo vengo tratando en Estado de Malestar, el podcast que hago y que está en el YouTube del Destape, y bueno, y que vengo desarrollando, digamos, por afuera de lo que es la coyuntura del día a día. Así que espero que esta semana poder ir cerrando algunas de las puntas que abrí durante el último mes, y les agradezco a todos por haberme acompañado también en este viaje. Vamos a arrancar. Hoy vamos a hablar de la Patagonia y de 3 noticias aparentemente inconexas, pero que giran en torno a la misma órbita, como la mayoría de los problemas que aparecen en nuestras vidas hoy por hoy. La primera tiene que ver, obviamente, con los incendios que volvieron a recrudecer en Chubut. Ya van más de 35.000 hectáreas perdidas en esta temporada, desde que comenzó el primero de los focos. Hay 3 focos activos en este momento, vientos de más de 50 kilómetros por hora que hacen muy, pero muy difícil controlarlos. Hay unas 500 personas en total comprometidas en este momento en el combate al fuego en condiciones muy lejos, muy, muy lejos de ser las adecuadas. ¿Por qué? Porque deberían ser más del doble, porque deberían estar mejor equipadas, porque deberían tener mucho más respaldo logístico y técnico. Pero la realidad es que desde que empezó el gobierno de Javier Milei, en el primer año el gasto real en el área de combate del fuego cayó un 81% y nunca se recuperó. El presupuesto para este año fija una partida de 20.000 millones de pesos, que es un 70% menos que la última partida del gobierno anterior. Sí se ejecuta al 100%, cosa que tampoco sucedió nunca hasta ahora. Y no es solo un número en Excel. Es una motosierra que impacta en la logística, que impacta en la compra de insumos, que impacta en la capacitación, que impacta en el mantenimiento y en la compra de vehículos y de herramientas. Es decir, que impacta directamente en las condiciones en las que trabajan quienes deben combatir el fuego. Los informes de alerta temprana y de evaluación de peligro, que son los que permiten prevenir los focos o en todo caso atacarlos cuando todavía son controlables, se redujeron también sustancialmente. Se redujo casi a la mitad la cantidad de brigadistas, había alrededor de 800, ahora hay 400, y los que siguen viven en condiciones malas o peores, ganan menos de 1 millón de pesos por mes para arrancar. Además, el gobierno dispuso la disolución del fideicomiso para la administración del Fondo Nacional de Manejo de Fuego, el Fondo de Protección de Bosques Nativos. La próxima vez que te hablen de superávit, acordate que están celebrando esto. Están celebrando esto. El área de manejo del fuego pasó al Ministerio de Seguridad y por lo tanto la caja del manejo del fuego, los fondos que corresponden al manejo del fuego se integraron con el presupuesto general del área. Es decir, la plata sale de la misma cuenta de donde se paga el ciberpatrullaje o la represión a los jubilados de los miércoles. Me pregunto qué va a priorizar el gobierno. Bueno, tampoco me lo pregunto tanto, porque es bastante evidente. Pero además, y esto es lo que no se suele decir, el desfinanciamiento a las provincias también afectó a los que hacen la prevención y la respuesta temprana, que son la primera línea de control de estos incendios y que se vieron perjudicados porque este gobierno viene ahorcando financieramente a todas las provincias. Mientras tanto, y mientras el gobierno claramente no está poniendo entre sus prioridades contener los incendios en la Patagonia, hay otros ojos puestos en la Patagonia. En primer lugar, tenemos que hablar de la llegada de un avión de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a Ushuaia,
Es una delegación con legisladores que llegó en silencio oficial absoluto. Es más, la embajada de Estados Unidos dio algún tipo de explicación a los periodistas que le requirieron. El gobierno argentino no dijo absolutamente nada. Pero además este vuelo, del que ahora vamos a hablar un poco más, llega horas más tarde de que el gobierno nacional, en una maniobra absolutamente opaca, sin justificación, anunció la intervención del puerto de Ushuaia. Intervención que se hizo de madrugada con un despliegue masivo de gendarmes en las instalaciones, algo que no se explica. Y hoy, cuando uno habla con gente que vive allá en Tierra del Fuego y que conoce este tema, la sospecha concreta, ante la falta de información oficial, es que la intervención se hizo para preparar la base para esa visita de funcionarios del gobierno de Estados Unidos, de legisladores de Estados Unidos, y para que esa visita se pueda hacer sin tener que dar explicaciones a las autoridades locales. Vamos a escuchar al secretario de Asuntos referidos a Islas Malvinas, Antártida Argentina y demás del gobierno de Tierra del Fuego, Andrés Dachari, hablando justamente hace unos días con un medio local sobre esta decisión. Entonces vos lo que tenés acá es otro paso más en ese desapego del cumplimiento de la ley, de una intervención total y absoluta de las autonomías provinciales. Esto no es contra Tierra del Fuego, esto es contra Tierra del Fuego, Santa Cruz. Mañana puede ser Puerto de Comodoro, puede ser, Bahía Blanca. Puede ser el puerto, puede ser cualquier otro organismo dependiente de un gobierno provincial. Por eso yo comparto, vi muchas expresiones de distintos referentes que hablaban de que esto requiere de una movilización nacional de gobernadores. Totalmente. En apoyo, porque acá se está yendo contra, es decir, es el unitarismo más acérrimo que podamos llegar a vivir. Y peor aún es cuando se toma una medida yendo contra el federalismo, que es una de las cosas que nos define como argentinos, con un objetivo netamente político de pleitesía, que es lo que ha planteado Trump. Mira ahí, perdón. Bueno, la sospecha está más que clara en este caso. Fue un avión que salió de Washington, paró en San Juan, tuvo unas horas en San Juan, hubo actividad en San Juan, después en la ciudad de Buenos Aires y después finalmente en Tierra del Fuego. El Destape consultó con la Embajada de Estados Unidos respecto a este vuelo y la Embajada de Estados Unidos dijo que es una visita que incluye reuniones con funcionarios gubernamentales y actores clave para abordar la degradación de entornos naturales, la tramitación de permisos para la gestión de minas y residuos, el procesamiento de minerales críticos, la investigación en salud pública y la seguridad médica. Eso explica perfectamente un viaje a San Juan y a la ciudad de Buenos Aires. No hay nada de eso que explique por qué estaban en Ushuaia, y más allá de que la centolla es rica, me imagino que había otros motivos que por algún motivo no pueden decir, ¿no? Porque si están diciendo que les interesa la minería en San Juan, están diciendo que les interesa la salud en la ciudad de Buenos Aires, bueno, ¿qué les interesa en Tierra del Fuego? Y escuchen lo que decía mientras el avión estaba acá, si no me equivoco, o con pocas horas de diferencia, el secretario del Tesoro de Estados Unidos y ministro de Economía actuante de la Argentina, Scott Bessent, este fin de semana, en una nota que le dio al agitador de derecha Javier Negre ahí en Estados Unidos. Ya sabes, realmente, y sé que tiene que irse, señor secretario, pero ya sabes, mirando hacia adelante, ve esto como una forma de que esta doctrina de Don Realt realmente se convierta en la política de Estados Unidos en el futuro. Yo creo que, como hemos visto, el presidente Trump es realmente asegurando nuestra seguridad nacional en el hemisferio occidental y no vamos a externalizarla a nadie. Bajo la administración de Obama perdimos una gran oportunidad. Mucha gente de América Latina quería gobiernos de centro derecha. No los apoyamos y esta vez no vamos a perder esta oportunidad generacional. Y mira, yo creo que todo el camino de arriba a abajo, desde los Estados Unidos hasta Tierra del Fuego, puede ser una zona económica próspera. Increíble. Bueno, hasta Tierra del Fuego dijo, pero también dijo no vamos a externalizarla a nadie, la seguridad de Estados Unidos. Eso básicamente lo que dice
es que van a operarlo directamente y no a través de terceros. Vayamos saludando a Tierra del Fuego que se va, amigos, porque la verdad es que no hay muchas más explicaciones para darle a esto. Mientras el gobierno sigue jugando al solitario, el gobierno argentino. Digo, porque nadie puede sorprenderse por esto. Esto no es lo primero que pasa. Pasó lo mismo con Groenlandia. Empieza como un chiste, un comentario, alguna cuestión en una red social, hasta que se pone serio. Recordemos lo que pasó en abril de 2024. 4 meses llevaba nada más de gobierno Javier Milei, y fuera de agenda el presidente se tomó un avión y se fue de madrugada a Ushuaia a recibir a la generala Laura Richardson. El norteamericano como el argentino tienen en común que cuando las adoptaron pudieron emprender las expansiones territoriales más importantes de su historia, a la altura de la ambición y vitalidad de sus pueblos. Tristemente, la Argentina se apartó hace mucho tiempo de estas ideas e insistió por un siglo con valores contrarios a los de nuestros padres fundadores. Hoy las estamos volviendo a abrazar para revertir 100 años de decadencia, pero veo con preocupación que Occidente, tal como conocemos, corre riesgo, corre peligro, en parte por darle la espalda a estas ideas. Por eso, hoy más que nunca es importante reforzar los lazos de amistad entre quienes sostenemos estos valores y la forma de vida que permiten. Hoy estamos aquí para ratificar nuestro esfuerzo en el desarrollo de nuestra base naval integrada. Se trata de un gran centro logístico que constituirá el puerto de desarrollo más cercano a la Antártida y convertirá a nuestros países en la puerta de entrada al continente blanco. Bueno, ya estaba claro entonces desde el comienzo del mandato de Milei que estos eran los planes, esas declaraciones no pueden interpretarse de otra forma, pero además la subordinación, ¿no? Un presidente argentino viajando de madrugada para recibir a una generala extranjera. Recordemos también, armando este rompecabezas, algo que decía hace un par de semanas Stephen Miller, el principal asesor de Donald Trump, hablando sobre Groenlandia, pero con un discurso que suena amenazante para la Argentina. Groenlandia es esencial para la seguridad nacional de América. El nuevo ámbito de la competencia internacional va a ser la competencia polar. Ahí es donde cada vez más recursos están siendo invertidos por los adversarios y rivales de nuestra nación, en la capacidad de controlar el movimiento, la navegación y las rutas de viaje en las regiones polares y árticas. Groenlandia es un 25% más grande que Alaska. Groenlandia es del tamaño de una cuarta parte de los Estados Unidos continentales. Con respecto a Dinamarca, Dinamarca es un país diminuto, con una economía diminuta y un ejército diminuto. No pueden defender Groenlandia, no pueden controlar el territorio de Groenlandia. Según toda concepción jurídica de control territorial que ha existido por 500 años, para controlar un territorio debe ser capaz de defenderlo, mejorarlo, habitarlo. Dinamarca ha fallado en cada una de estas pruebas. Bueno, cambian Dinamarca por Argentina y Groenlandia por Antártida, Malvinas, Tierra del Fuego, la Patagonia. Digo, el límite claramente va a ser el que le pongamos nosotros, si no, pueden avanzar por todo. Recuerden también, para terminar este repaso, esta publicación del secretario de Guerra de Estados Unidos, y miren dónde está uno de los pies de Donald Trump pisando con un palo que dice doctrina Monroe todo el continente americano, o los dos continentes americanos. Y la pregunta es, ¿qué quiere Estados Unidos en Tierra del Fuego? ¿O por qué le interesa tanto Estados Unidos Tierra del Fuego? Y hay un montón de respuestas que tienen que ver con la Antártida, que tienen que ver con varias cuestiones, pero hay una que es la más importante de todas a esta altura del partido, y hay que decirlo con todas las letras, que es que Donald Trump está preparando a su país para la Tercera Guerra Mundial. Esto es así. Todo lo que está haciendo Trump adentro y afuera de su país va en el mismo sentido. Acercar todas las cadenas de suministro de recursos, ¿sí? De depender menos del gas, del petróleo de Medio Oriente para depender de toda la cuenca americana. Aumento de la represión interna.
creación de zonas colchón, como puede ser Groenlandia y demás. Aumento récord de presupuesto del Pentágono, de de un billón a $1,5 billones de dólares en español. Intervención estatal en sectores claves como la industria de la defensa, como la industria de la energía. El desacople de las cadenas productivas con China. Incluso lo de Venezuela y lo de Irán puede verse también como ir cerrando otros frentes antes de tener que meterse en un conflicto más grande. Y si ven un mapa de América, traje uno como los que usábamos para estudiar en la secundaria, porque no hace falta más que eso para darse cuenta, que para pasar del Océano Atlántico al Océano Pacífico, una forma obviamente es el Canal de Panamá, pero eso solamente sirve para embarcaciones comerciales. Vos no podés pasar una flota militar por el Canal de Panamá porque tienen que hacer fila. Los estacionás ahí para que pasen de a uno, te quedaste sin flota en 20 minutos. Está el Ártico, por el cual se está discutiendo fuerte hoy en día, pero que tiene un pequeño detalle que es lo que no se ve en ese mapa, que es que si vos continuaras un poco más ese mapa en la dirección de Alaska, está Rusia ahí. Y hay bases rusas, con lo cual el Ártico ya está disputado. Y el único paso por donde puede pasar del Pacífico al Atlántico o viceversa, una flota grande, una flota militar grande, es por el sur de Sudamérica, es a partir de Tierra del Fuego, y por eso quien controle esa zona va a tener un control estratégico. Sé que suena duro, sé que yo digo eso y me dicen, che, Nicolás, estás exagerando. Miren, sonaba también duro cuando yo decía que eran nazis y ahora ya ven, ¿no? Mejor que empecemos a darnos cuenta cuáles son las consecuencias de aceptar que son nazis, porque a los nazis se les dice nazis por algún motivo. Y hablando de Tercera Guerra Mundial, quiero traerles la tercera noticia que tiene que ver con la Patagonia y el fin del mundo de la Argentina de este fin de semana, que tiene que ver con la venta de 10.000 hectáreas cerca de Bariloche por parte de la provincia de Río Negro a un príncipe catarí, un miembro de la Corte Real de Qatar, que quiere hacer un complejo turístico autosuficiente con 3 microcentrales hidroeléctricas, que es un montón para un complejo turístico. Entre paréntesis, los muchachos que luchan valientemente contra el Islam persiguiendo mujeres en 11 no dijeron nada. Evidentemente los petrodólares llegaron a todas las manos que tenían que llegar antes de ejecutar esta operación. Pero digo, volviendo a lo autosuficiente, me llamó la atención porque ¿para qué quiere un complejo turístico ser autosuficiente? La verdad no hay ningún motivo. Y por otro lado, porque no es el único complejo autosuficiente que hay en la Patagonia. Se me ocurre por lo menos un ejemplo notorio, Lago Escondido. Acceso a agua potable, producción autónoma de energía, producción autónoma de alimentos, una zona paradisíaca, despoblada, alejada de los grandes focos de conflicto, extensiones amplias donde se puede construir o ya existen, por ejemplo, grandes pistas de aterrizaje para aviones de gran porte. Y es exactamente lo que parece. ¿Por qué te prepararías un lugar como ese? Bueno, previendo que las cosas pueden salir mal, que las cosas pueden salir muy, muy mal. Y eso puede ser una guerra nuclear, puede ser otra pandemia, puede ser un accidente catastrófico, un cataclismo natural, puede ser el colapso de la infraestructura crítica, puede ser una insurrección a escala planetaria. Digo, las hipótesis son muchísimas, pero lo cierto es que los más ricos y los más poderosos del mundo, los mismos que promueven y obtienen ganancias extraordinarias de cada una de esas crisis, están usando esas ganancias para prepararse para lo que ellos llaman el evento. Así le dicen, el evento. Que básicamente es una ruptura sistémica del orden global que les vuelve imposible continuar con sus negocios y con sus vidas tal como lo hacían hasta ahora y que los obliga a retraerse a un lugar más controlado. Miren, en los últimos años la preparación para la distopía se convirtió en una industria en auge. En un sector económico que está creciendo muchísimo y que mueve mucha, pero mucha plata. Empresas de seguridad privada, arquitectos de búnkeres, corredores de bienes raíces detectando lugares adecuados en zonas remotas del mundo. Por ejemplo, la construcción de búnkeres subterráneos pasó de aproximadamente 1.800 millones de dólares en 2024 a más de 10.000 millones de dólares en 2025. Se multiplicó prácticamente por 5. Y ese crecimiento está impulsado por el segmento de búnkeres de lujo, que representa un 70% del valor total.
Hay un complejo, por ejemplo, en República Checa, construido sobre una antigua instalación militar soviética que se llama The Oppidum y se comercializa como el búnker más grande y lujoso del mundo. Podemos ir viendo un video que muestra algunas imágenes con una musiquita además muy como si fuera algo, ¿no? Porque te dice colapso económico, pandemia global, guerra mundial, invierno nuclear, musiquita linda, campo. En caso de una catástrofe, ¿cómo van a sobrevivir los super ricos? Bueno, The Oppidum. Este es un complejo, el búnker para supermillonarios más grande del mundo, con más de 300.000 pies cuadrados de propiedad, perdón, está en otra medida, y con el shelter, con el refugio anti fin del mundo más grande del planeta y más lujoso del planeta. Tiene 30.000 metros cuadrados, apartamentos privados, spa de lujo, cines, una gran colección de botellas de vino incunables, jardines subterráneos con iluminación que imita el espectro solar, galerías de arte seguras, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora en unos meses también van a inaugurar cerca de Washington, porque hay que tenerlo a mano, porque uno nunca sabe cuándo puede empezar el fin del mundo, otro proyecto que se llama AERI, también un búnker de fin del mundo pensado para supermillonarios. Si buscan AAERIE en las redes van a verlo. Son malos de James Bond directamente. Tienen exactamente la estética que tendría si alguien se imaginara, con poca imaginación, cómo sería un lugar como esto. Pero en este mundo en el que la espiral de riqueza siempre se concentra y se proyecta hacia arriba, siempre hay un nivel más. Porque la verdad es que si en lugar de encerrarte en un pozo de tierra, podés aislarte en tu propio confín del mundo, es mucho mejor. Mark Zuckerberg, por ejemplo, el dueño de Meta, de Facebook, se compró una isla en Hawái, en el medio del Pacífico, y se armó su propio lugar para evitar el fin del mundo. Colau Ranch, un proyecto con un costo de $100 millones, más 170 que le salió comprar la islita, que es una ciudadela autosuficiente, con un refugio subterráneo de casi 500 metros cuadrados, con energía y alimentos propios, es decir, independientes de los de la superficie, con zonas de actividad agrícola, zonas de actividad ganadera, con, todos los preparativos para sobrevivir en caso de un evento de fin del mundo. Y esto es, hay que decirlo, con el dinero que hicieron gracias a que el mundo vivió cada vez más interconectado, ahora están financiando la manera de aislarse de las consecuencias de esa interconexión. No son solamente gente a la que le va bien y está viendo cómo zafar. Son responsables directos de la situación por la cual ahora quieren hacer esos refugios. Sigamos repasando. Nueva Zelanda, por ejemplo, es otro lugar donde han ido a hacerse este tipo de refugios. Peter Thiel, por ejemplo, es uno de ellos. Al punto que, según cuentan cronistas que retratan cómo viven estos supermillonarios, la frase comprar una casa en Nueva Zelanda se convirtió en un eufemismo por hacer planes para el fin del mundo. ¿Viste cuando vos llegás a lo de un amigo y en vez de decir estuve en tal lado, tirás un... Bueno, acá es lo mismo. Che, me compré una casa en Nueva Zelanda. ¿Significa que te estás construyendo un búnker para el fin del mundo? Se estima que más del 50% de los supermillonarios de Silicon Valley han tomado medidas para prepararse ante una catástrofe. Y en la Patagonia, esto no es nuevo, Joe Lewis compró por apenas $20 millones, un chiste, en 1996 Lago Escondido. Ted Turner con Jane Fonda adquirieron Primavera, otra gran latifundio cerca de San Carlos de Bariloche, apenas $8 millones. Soros, 1 millón de acres cerca de Bariloche. Luciano Benetton, obviamente, más de 920.000 hectáreas en la Patagonia. Joe Wells, también otro gran poseedor de superficies que son aptas para este tipo de desarrollo. Después no lo sabemos a ciencia cierta, porque se hace todo con muchísimo secretismo. Pero la verdad es que todo parece indicar que lo que el jeque catarí viene a hacer en Bariloche no es un complejo turístico de alta complejidad, sino más bien otra cosa. Pero siempre, como decimos, hay un nivel más arriba. Y por eso es que los tipos más ricos del mundo, Elon Musk, Jeff Bezos y demás, están preparando cohetes a Marte, porque a lo mejor la Patagonia no es lo suficientemente lejos. Pero para terminar,
Lo que está claro es que el mundo está en manos de una clase dirigente, de una casta, diría incluso, porque son muy, muy pocos y nadie va a llegar a ser como ellos, que perdió absolutamente la fe en el proyecto colectivo de civilización. Esa es la verdad. Y que apuestan a acumular suficiente riqueza y construir refugios lo suficientemente fortificados y lo suficientemente lejos para que el colapso que ellos mismos están acelerando no los afecte. Pero se trata de una profecía autocumplida. Miren, se proyectan que para el 2031 se van a haber gastado 50.000 millones de dólares en el mercado de búnkeres subterráneos. ¿Ustedes se imaginan la cantidad de infraestructura de energía renovable que se podría implementar con ese dinero? Más de 8.000 millones de dólares anuales se gastan en superyates, que también son ciudadelas flotantes que se van al medio del océano. Bueno, imagínense si se gastaran en programas de adaptación climática o en programas para solucionar alguna de las tantas crisis que estamos viviendo. Por no hablar de las grandes fortunas de estos tipos, mañana o pasado quiero referirme un poco al informe de Oxfam que salió la semana pasada, del cual ya habló Ari, salieron notas en el Destape, pero quiero también hablar un poco de eso, porque con una parte de lo que esa gente gana todos los años, podrían financiarse realmente muchísimas, pero muchísimas cosas y cambiarían al mundo, cambiarían la sociedad por una mejor. Entonces yo propongo cambiar la pregunta. El tema no es si los súper ricos van a sobrevivir o no en caso de un apocalipsis. La pregunta es qué vamos a hacer nosotros para que no llegue ese momento, porque nosotros no vamos a sobrevivir en caso de un apocalipsis. Y esa pregunta no se responde en la Patagonia, Nueva Zelanda, en búnkeres subterráneos, en cohetes a Marte, sino que se responde en las calles, se responde en los lugares de trabajo, se responde en las luchas políticas, sociales, económicas que tenemos que dar en este momento. Se viralizó el fin de semana un aviso del Partido Verde Inglés, de eso también voy a hablar mañana o pasado, porque ¿cómo puede ser que nos resuene tanto algo que dice el Partido Verde Inglés, ¿no? Y pareciera que nos habla a nosotros. Bueno, eso es el estado de malestar, señoras y señores. Pero voy a seguir hablando de esto entonces mañana, pasado, el jueves, el viernes. Quería introducir por este lado algo que puede sonar un poco de ciencia ficción, un poco lejano a nuestras vidas, pero que está sucediendo en este momento. Y tengo cosas bastante más de ciencia ficción para el resto de la semana, pero ahora quiero charlar de estos temas y de muchos temas más con esta mesa. Buen día, compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Noé. Muy buenas